Bueno, pues nos habíamos quedado en el libro de los Mediums, en el punto 95, en este diálogo con el espíritu perturbador de la Rue de Noyers, ¿no? De la calle de Noyers. Íbamos viendo, y aquí ya le está preguntando Kardec, que si fue por él mismo y de buen grado que le estuvo respondiendo a estas preguntas que le hicieron, que ya vimos. Y entonces él que decía que tenía un instructor. Y les preguntaban en esa reunión, ¿y quién es ese instructor? Vuestro buen rey Luis, que sabemos que es el espíritu guía o protector del centro espírita de París, de la asociación que tenían en ese momento Allan Kardec. Entonces aquí Kardec amplía con una observación el por qué deciden hacer esta pregunta al espíritu. Y es que dice que está motivada por la naturaleza de algunas respuestas que parecen exceder el alcance del espíritu, tanto por el contenido de las ideas como por la forma del lenguaje. Así podemos echar un poquito la vista atrás y recordamos que decía el espíritu que los hombres, por ejemplo, ¿no? Los hombres cogéis cualquier cosa y luego la usáis para algo mayor. Y ellos se quedaban así, pero si estaba hablando hace un momento de otra forma y con otro tipo de escritura y luego decía, no, porque esto significa que vosotros vais a utilizar esta información para hacer algo más sólido y poder entender, tener mayor entendimiento y esclarecimiento acerca del mundo espiritual. Entonces ahí quién está contestando, quién está aportando, el espíritu de San Luis en estas comunicaciones. Entonces, que no hay nada asombroso en el hecho de que haya sido auxiliado por un espíritu más esclarecido, que quiso aprovechar la oportunidad para instruirnos. Este es un hecho muy común, o sea, es totalmente común. De hecho, ahora lo vamos a volver a ver en la escala espírita, que también se da, lo explica. Pero lo que constituye una particularidad notable en esta circunstancia es que la influencia de otro espíritu se hizo sentir en la escritura misma. Y dice que la letra de las respuestas en que intervino es más regular y más fluida, en cambio las del trapero, es decir, este hombre que iba recogiendo los trapos por esa calle, que falleció hace 50 años, desde que se dio esos fenómenos de efectos físicos, en cambio la del trapero es angulosa, gruesa, irregular y muchas veces poco legible y posee un carácter muy diferente. Entonces es interesante, pero bueno, esto podemos saber que hay como esta mediumnidad se da por una conexión mental, pues estas influencias van a hacer que el medium reciba ciertas ondas u otras y esto cambie su forma de escribir porque está recibiendo diferentes pensamientos de los espíritus. Se van complementando, ¿no? Dice, la pregunta 17 le dice, ¿y qué haces ahora? ¿Te ocupas de tu porvenir? O sea, ¿qué estás haciendo en este momento de erraticidad? ¿Qué va a pasar contigo? ¿No? Dicen, no, todavía no. Me encuentro errante. Es decir, sabemos que un espíritu errante está entre una encarnación y la futura. Aún está pues sin un rumbo definido en este caso, ¿no? De forma además más clara en este caso no está tomando ninguna decisión. Piensan que pensaban tan poco en él, en la tierra, que nadie ora por él, por este espíritu. Fijaos qué importante. O sea, la oración, más adelante dice que como no me ayudan, no trabajo. Es decir, que la oración les sirve de ayuda y como no tiene una motivación o algo que le esté dando también como un impulso, energía, pues no quiere trabajar. No quiere trabajar y no tiene tampoco, o sea, necesita una motivación externa porque no ha conseguido esa elevación para tener esa fuerza, entonces no trabaja. Pero bueno, esto ya nos da pistas de este tipo de espíritu, dónde está, porque probablemente un espíritu, aunque no le ayudasen, trabajaría si se tratara de un espíritu de una escala superior por la actitud y las ganas que tiene, pero vemos que hay circunstancias en las que la oración o que la persona piense en que otra gente piense en esa persona es importante. Por eso que somos un montón de espíritus, unos hermanos con otros.
Entonces sí que el amor es una fuente base para nosotros, va más allá de lo material. Hace otra observación y dices que más tarde veremos cuánto se puede contribuir al adelanto y al alivio de los espíritus inferiores por medio de la plegaria y los consejos. O sea, la oración y el instruirles, el aconsejarles, no obligarles, pero sí ayudarles a direccionarles, porque al final son gente que necesitan de guía, de apoyo y de instrucción, de un camino. Entonces, no, esta persona no se ocupa de su porvenir. Le preguntan su nombre, de cuándo vivía, y dice que se llama Janet. Dice, bueno, pues muy bien, Janet, vamos a orar por ti. Oran y dice, dinos si nuestra evocación te dio placer o te contrarió. Sabíamos que al principio el espíritu iba como perturbando y quería, no, yo os lanzo las piedras si queréis que os asuste, ¿no? Y aquí de repente ya está apaciguado y dice, más bien placer, porque sois buenos muchachos, alegres, aunque un tanto austeros. Que no tenéis, no vais con grandes cosas, ni galas, ¿no? Son bastante sencillos, podríamos decir. Lo mismo da. Me habéis escuchado y estoy contento. Entonces, al final, ¿qué necesitamos como humanos, como seres, como espíritus, ¿no? Pues es que haya una persona que nos escuche, que podamos compartir ideas, sentirnos acompañados. Entonces, a mí me viene esta idea también de cuando vemos a una persona que está pasándolo mal, teniendo un mal día o lo que sea, pues ahí tratar de poner esa compasión sabiendo que al final es que estamos ayudando a, que crezca esa persona. Siempre eso con cierta prudencia, pero sabiendo que va a tener o que va a ayudar a que esa persona confíe en la vida, ¿no? Que esto es muy importante, no dejar de confiar en la vida. Si no, estas pruebas se hacen parecer a veces eternas, estos dolores. Bueno, entonces ya, cerrando el capítulo, entramos en el libro de los espíritus, en la pregunta 100 en adelante, y vamos a hablar un poquito de la escala espírita. Como hemos visto en todos estos capítulos anteriores, sobre todo en que con esta evocación ya vemos unas primeras comunicaciones. Antes veíamos efectos más físicos, ¿no? De estos movimientos de las mesas, que bailaban, que giraban, se golpeaban, habían ruidos, ¿no? Y veíamos que... y yo creo que es uno de los primeros mensajes más claros. También vimos este marinero, este capitán, que también dejaba un mensaje, ¿no? Y ahí vemos, podemos recordar, hacer un poquito de memoria y ver o empezar a pensar dónde están estos espíritus según su escala. Esta escala hay que entender que es una clasificación que se basa en el grado de adelanto, ¿vale? ¿Adelanto de qué? De las cualidades que han adquirido y de las imperfecciones que habrán de despojarse. O sea, se podrían hacer, o Kardec podría haber decidido hacer muchos tipos de sistemas o de formas, pero en este caso no, es solo cualidades e imperfecciones, porque sabemos que al final lo que nos va a definir una vez desencarnemos es la moral, y esa moral es lo que nos va a posicionar en un lugar o en otro vibracional. Al final es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. También a día de hoy es también en la que nos enfrentamos, ¿no? Pues si yo tengo la serenidad cultivada dentro de mí y otra serie de cosas, pues cuando vengan los problemas de la vida voy a sufrirlo de una forma más intensa o no, o si tengo más intelectualidad, o sea, más inteligencia, más capacidad resolutiva, voy a poder resolver más fácil, o si tengo, ¿no? O no, si no la tengo, pues así son estas cualidades e imperfecciones que debemos trabajar, ¿no? Y que esta clasificación no tiene nada en absoluto. De hecho, Kardec menciona que nosotros podemos estar a veces en una y en otra a la vez. O sea, que podemos tener características de una y de otra, porque hay diferentes áreas de nuestra vida o situaciones que hemos aprendido que no.
De todas maneras es relativo, aunque hay cosas que sí que no... O sea, uno no puede ser un espíritu puro y un espíritu imperfecto, esto no. Pero sí que hay, a lo mejor podemos tener ciertas imperfecciones y ciertos rasgos de otras partes de la escala. Dice que de un grado a otro de la transición es imperceptible, ¿vale? Y es que también lo compara con el arco iris, que nosotros podemos diferenciar los colores, pero si realmente nos ponemos a ampliar esa gama, se difuminan unos entre otros. Entonces, hay tantos espíritus, ¿no?, que estamos en todas esas escalas, en toda esa escala, pues realmente entre medias de muchos factores. Entonces, no es una escala literal que tengamos que ver así a rajatabla, oh, esta persona es un espíritu burlón y ya está. No, pues tendrá diferentes, según sus aprendizajes, pues podrá a lo mejor estar ascendiendo más arriba o más abajo en esa escala. Incluso más a la derecha o a la izquierda también, podríamos decir. Bueno, dice que debemos señalar, sin embargo, que los espíritus no siempre pertenecen de modo exclusivo a tal o cual clase, esto decíamos, ¿no? Dado que su progreso solo se cumple gradualmente y a menudo más en un sentido que en otro pueden reunir los caracteres de varias categorías, lo que es fácil apreciar a través de su lenguaje y de sus actos. Y aquí es lo que volvemos, ¿no? Lo que íbamos mencionando al principio, que decimos lo que no es lo que entra por la boca, lo que contamina, sino lo que sale de la boca, porque es lo que sale del corazón. Y estas son las palabras que nos deja Jesús en Mateo 15, en el versículo 11. Entonces, vamos a la base que nos expone Kardec, ¿no? Al principio de este libro en general, nos habla de tres elementos clave que son Dios, la materia y el espíritu. Y si la materia y el espíritu bien son creaciones, Dios siempre estará por encima. A partir de aquí podemos entender que se genera una polarización que va a ser muy fácil para que podamos entender luego la escala espírita. La materia y el espíritu, ¿vale? Cuanto más aferrados estamos a la materia, más materializados podríamos decir, ahí se alargará una parte de la escala, mientras que cuanto más nos vayamos hacia el otro lado de la escala, más puro será el espíritu. Así podríamos decir, ¿vale? Dice que se admiten por lo general tres categorías, que los espíritus admiten por lo general, en las comunicaciones que ha ido recopilando Kardec, estas tres categorías principales o grandes divisiones, que son los espíritus imperfectos, que como vemos no son perfectos, están más materializados, ¿no? Estarían en este lado de la escala. Aunque Dios está en todo, ¿no?, como creador, ellos están hacia este ladito. Dice que es la última, la que se ubica en la base de la escala, es la más baja. Están los espíritus imperfectos caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y además una propensión al mal. Cuanto más vayamos hacia este lado, ¿vale?, imaginariamente, pues más egoísmo o más egoísmo habrá, ¿vale? Mientras que los espíritus buenos, que serían una fase pues intermedia, hay un predominio del espíritu sobre la materia y además se caracterizan por un deseo del bien. Deseo no necesariamente significa que hagan las cosas bien, pero al menos está el deseo, la intención. Son espíritus buenos, ¿vale? Y están aquí en medio. Y luego tendríamos ya, cuando ya te has liberado totalmente como espíritu de la materia, que están los espíritus puros. Pues como bien dice la palabra, solo hay espíritu puro. La primera finalmente comprende a los espíritus puros que han alcanzado el grado supremo de la perfección. Bueno, pues vamos a ir ampliando un poquito más. Vamos a entrar primero en estos espíritus imperfectos. Y dice que el predominio de la materia, son propensos al mal, que sobre todo tienen ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las pasiones malas que derivan de él. ¿De qué? Del egoísmo, ¿vale?
del orgullo y de la ignorancia al final, pero sobre todo, fijaos que es muy interesante, a mí me gusta mucho esta palabra ignorancia, porque también nos ayuda a ver que estas personas, aunque hagan las cosas con malicia, están ignorando todo el bien que podrían hacer, toda la plenitud, y no realmente, bueno, aquí lo dicen, si es que ignoran, o sea, tienen una intuición de Dios, pero no lo comprenden, es que realmente lo ignoran, no lo están viendo, ¿no? Entonces, que esto también nos ayude a ser un poquito más compasivos con estos espíritus. A ver, también podemos decir eso, que no son necesariamente malos, que muchas veces son inconsecuentes, también habla Kardec, y que no por ser imperfectos puedan ser inteligentes o no. O sea, ellos pueden ser espíritus muy ilustrados, por eso decía Kardec que puede haber ahí esas mezclas de categorías, pero no por ello ese conocimiento les haya hecho ser mejores personas, sino que tienen conocimiento de las cosas, pues muchas veces materiales, para poder conseguir algo que a ellos les interesa. Entonces, como tienen esa parte egoísta, es lo que les hace ser más imperfectos, ¿no? Y luego también lo que dice Kardec es eso, que por el lenguaje vamos a comprenderlos, o sea, por lo que digan, por lo que sale de su boca. Y bueno, también hay otra característica bastante peculiar de estos espíritus, y es que por lo general son sufridores, tienden a sufrir, y ellos además tienen el pensamiento de que van a sufrir para siempre, ¿vale? Esto también lo explica aquí en este punto. Y bueno, esto es una parte que llevan ellos, pero no necesariamente va a ser definitoria. O sea, al final, cuando vas alcanzando cierto grado, pues te vas dando cuenta que no, que era una parte de una ilusión y también de un castigo por ese propio egoísmo, ¿no? Bueno, dentro de los imperfectos vamos a encontrar que a la izquierda del todo, o abajo del todo, según lo pensemos, estarían los impuros. Si tenemos en unas partes tenemos los puros y en otros los que son impuros totalmente. Dicen que son propensos al mal y lo hacen objeto de sus preocupaciones. O sea, lo que quieren es hacer mal. Estar enfocados en eso. Y esto también lo vemos en espíritus encarnados, no es nada raro. Dicen que dan consejos pérfidos, o sea, con perfidia, con mala intención. Inspiran la discordia y la desconfianza. Fijaros, porque esto nosotros, como aquí encarnados, estamos abiertos a que podamos también recibir comunicaciones o influencias espirituales de estos espíritus. No por ser espíritas vamos a estar ya libres. Entonces, fijémonos con quién nos estamos comunicando para cambiar la faja vibracional en la que pensamos. Y dicen que adoptan todas las apariencias para engañar mejor. O sea que además pueden ponerse nombres interesantes o causarnos una sensación aparentemente maravillosa, pero luego vamos a ver por la comunicación y los efectos que tienen nosotros que no son nada buenos, ¿no? También, ¿qué se puede decir de ellos? Son normalmente estos espíritus, ¿vale? Por esto hablaba antes Cristina al principio del coraje. Y es que dicen que estos espíritus, Kardec explica, que se apegan a personas de un carácter débil para sugestionarles. Si nosotros no sabemos poner límites, no sabemos discernir y saber lo que está bien de lo que está mal, de cuando hay, ¿no? Y nos dejamos influir por esos pensamientos, estamos abriendo una puerta a toda esta espiritualidad para que nos trastoque y hagamos lo que ellos nos digan, ¿no? Aparentemente sin consecuencias, pero luego pues todo esto va o sea, que no, ellos no... a mí, por ejemplo, lo que yo pensaba era como decir, ostras, es que puede ser un espíritu bueno, un espíritu con buena intención al menos, y de pronto te viene un espíritu impuro y te puede hacer pensar que eres un espíritu de muy baja vibración. Y esto lo podemos ver en relaciones narcisistas, lo podemos ver en un montón de historias a día de hoy, que realmente la psique humana, si no está fortalecida, sobre todo fortalecida en Dios, pues ahí vamos a encontrar muchos problemas, ¿no? ¿Y qué más se puede decir? Suelen ser groseros en el lenguaje
Y normalmente los pueblos los han llamado como demonios, espíritus del mal, y cuando ellos se encarnan suelen ser propensos a vicios. Dice la sensualidad, es decir, todo lo que viene por los sentidos, comida, el sexo, pero de una forma fea, ¿no? Dice la crueldad, la felonía, que la felonía es la traición, la hipocresía, la codicia, la avaricia sórdida también. Y también eso, el mal lo hacen por puro placer. Ellos les causa placer. Acordémonos, cada uno recibimos el placer o esas gotas según también nuestros estándares de felicidad y de lo que entendemos. No obstante, las leyes de Dios son las leyes de Dios y recibimos los efectos de lo que creamos. Y eso, que sus víctimas suelen ser personas honradas, ¿vale? Bueno, pasaríamos a la siguiente categoría, que son los frívolos. Suelen ser ignorantes, maliciosos, inconsecuentes, burlones, esto también lo hemos visto ahora con los efectos físicos, y se inmiscuyen en todo, o sea, se meten las narices en todo y a todo les responden. No, les da igual si es verdad, si no, pero si tienen que contestar, contestan, sin preocuparse por la verdad. Al final les importa hablar, pues como dos mujeres que están ahí en el pueblo charlando, ¿no? O dos hombres, da igual, y comentando acerca de la vida como ya lo saben todo y así es la vida y eso es. Y no se preocupan de esclarecerse un poquito más, ¿no? Entonces la frivolidad. Suelen generar leves molestias, se les ha llamado como duendes, trasgos, gnomos, pero son espíritus, al fin y al cabo. Y suelen tener un lenguaje ingenioso, a veces divertido. Continuaríamos con los pseudocientíficos. Sus conocimientos son suficientemente amplios, pero piensan que saben más de lo que saben en realidad, ¿vale? Y vemos que tienen cierta arrogancia, y aunque han realizado ya algunos progresos, que decíamos que ya pueden tener esta capacidad de saber, creen saber más de lo que saben. Y para mí también sería como todos tenemos una persona en la familia o en alrededor que nos quiere mandar y decir cómo debe ser nuestra vida cuando nosotros sabemos es que esta persona está totalmente equivocada, ¿no? Porque quiere, pues ahí lo podemos ver, ¿no? Tiene esa presunción, orgullo, a veces cierta terquedad. Y suelen hablar eso con un lenguaje serio, pero realmente tienen muchos prejuicios e ideas sistemáticas, como hablaba también Ivone antes, ¿no? De que hay esa necesidad de normas, de rigidez, ¿no? Y esto es así y punto, y no me salgo de aquí. Pues ahí este tipo de espíritus, esos son pseudocientíficos. Y acabaríamos con los neutros, que los neutros ni son tan buenos para hacer el bien, ni tan malos como para hacer el mal, y se inclinan tanto a un lado como hacia el otro. Y no están elevados por encima de la condición general de la humanidad, sea en lo moral o en inteligencia. Fijémonos que si nosotros no hacemos bien, aunque tampoco hagamos mal, ya no estamos haciendo algo que esté accionando algo positivo. Entonces ya estamos haciendo algo, o sea, como dice la frase esta, coloquialmente decimos, si no suma, resta. Y es así, es un poco lo que viene a decir aquí en la escala espiritual. Además vamos a ver que este tipo de espíritus siguen bastante apegados a las cosas del mundo, las echan aún de menos. Pues ahí podríamos volver a la historia de este capitán que volvía, ay, que tengo una deuda pendiente contigo y me tengo que dar no sé cuántos, tal, a que aún están con esa necesidad, no les preocupa la parte moral, les preocupa más la parte material, ¿no? O los placeres, o siguen apegados a esto. Vale. Y luego, a través de todo esto, podríamos hacer como una categoría global, que es la que hemos visto en los estudios, que son los golpeadores y perturbadores. No forman, para hablar con propiedad, una clase distinta en atención a sus cualidades personales. Pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. O sea, pueden ser impuros, frívolos, pseudocientíficos o neutros, ¿vale? Pero son sí o sí imperfectos.
Así que cuando estamos viendo que hay comunicaciones de golpes, ¿no? Así, de estos fenómenos físicos, vamos a tender a pensar que pueden ser cualquiera de estos. No obstante, sabemos, como bien venimos diciendo, que hay espíritus más elevados que hacen que, como tienen esa superioridad moral, les pueden utilizar para llamar nuestra atención. Pero que no es para nosotros necesario, ¿no?, ponernos a entablar ahí una conversación o con este tipo de espíritus. Más bien orar por ellos, que es lo que ellos necesitan. Volvemos a lo mismo. Entonces, si continuamos en la franja, en la segunda, o sea, estábamos en el tercer orden, ahora iríamos al segundo orden, que son los espíritus buenos. Dice que predomina el espíritu ya sobre la materia y que está ese deseo de hacer el bien. Sus cualidades y el poder para practicarlo, o sea, para practicar el bien, está en proporción del grado al que han llegado, poseyendo unos la ciencia, otros la prudencia o la sabiduría, según las traducciones, y la bondad, reuniendo los más adelantados el saber y las cualidades morales. Bueno, aquí realmente ya nos está poniendo en son cuatro partes, ¿no? Tendríamos la ciencia, la prudencia o la sabiduría y la bondad. Y luego, si englobásemos todo, tendríamos a los espíritus superiores. Vamos uno en uno. Entonces, dentro de los espíritus buenos, los que más cerquita de la materia están, o en el orden más inferior, serían los buenos. Tengo buenas intenciones, pero también está esta otra frase coloquial que dice: de buenas intenciones está lleno el infierno. ¿No? Entonces sí, pueden ser buenos, pero no tienen normalmente todas las herramientas pues, para su día a día, ¿no? Si lo pensamos, yo me podría imaginar también a algún familiar cercano, pues que a lo mejor es una persona que se da para todos, da todo lo que tiene, pero, ¿no?, e incluso económicamente, pero luego económicamente no se puede sostener. Dices, ostras, claro, muy bueno, pero al final, si no te haces bien a ti mismo, estás pasándolo mal, te estás preocupando, no estás teniendo paz interior. Uf, ¿sabes? Hay que tener un poquito de balance. Luego, decía que su cualidad predominante es la bondad y que se complacen en prestar servicios a los hombres. Oh, esto es buenísimo, pero hay que saber hacerlo también. Y protegerlos. Pero su saber es limitado, pues han progresado más moral que intelectualmente. Dice también que lo que principalmente los distingue es la extensión de sus conocimientos. O sea, se ocupan menos de las cuestiones los científicos, perdón. Aquí estamos en los científicos, que su diferencia es esto, la extensión de sus conocimientos. A lo que unos tienen la parte moral desarrollada, los otros tienen la parte intelectual. Se ocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, para las cuales tienen más aptitud. Pero solo consideran la ciencia utilitariamente, o sea, tiene un fin útil. No es una ciencia para yo beneficiarme, para poder conseguir cosas, ¿no?, sino ya es para que sea útil para la sociedad, para mi entorno. Pues si he descubierto y tengo esta idea de que la electricidad puede servir para hacer este aparato tecnológico que va a ayudar a la gente, fenomenal. A diferencia de los que sí que la tienen, pero como veníamos antes de los pseudosabios, no obedecen al hacerlo a ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos. Pues yo esto voy a hacerlo para conseguir mucho dinero y hacer una superempresa y dejar a todo el mundo seco, y yo ganar todo el dinero y no voy a hacer nada caritativo, porque al final yo lo que quiero es convencer y usar el neuromarketing para llevarme todos los seguidores de Instagram y no sé cuántos, y dejar a todos con el bolsillo vacío. Y lo consiguen. Además lo consiguen, dejándonos a veces un poco enganchados a ciertas aplicaciones, ¿no? Vamos a ver, luego, subiendo un poquito más en la escala, a ver, benévolos y científicos están ahí. Yo sí que destacaría que los científicos, una parte que sí que ya tienen es que
aunque no tienen esa bondad tan aferrada, ¿no? Tan definida con el resto de humanos o de seres, sí ya tienen un poco de visión más de colectivo. Entonces ya ahí tienen algo positivo. Pero les falta esa benevolencia de ir un poco más a la caridad total. Entonces yo entiendo que por esta razón ahí también Kardec los pone un poquito por delante. También sabemos que nosotros necesitamos siempre entender antes de poder hacer de corazón. Y bueno, y luego esto, los sabios o prudentes, según, por ejemplo, en Kardecpedia lo vamos a encontrar como prudentes. Y me gustó dejar esta palabra porque al final nos va a ayudar mucho también a tener o ampliar un poquito más la visión que podemos tener de la sabiduría. Dice que es las más elevadas cualidades morales son su carácter distintivo. Sin que sus conocimientos sean limitados, están dotados de aquella capacidad que proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas. Pues podríamos decir que tienen una visión un poquito mayor, ¿no? Y sobre todo pues ya han asimilado o entendido que la flexibilidad que tiene nuestro espíritu y también los instrumentos que elegimos. Entonces saben que pueden alcanzar las cosas y ya tienen esa forma casi innata, que ya la han trabajado y la tienen consigo. Pero finalmente, y bueno, y también podríamos decir con esta parte de la prudencia también que son espíritus que saben que como la realidad es un poco más compleja, o había una palabra que me gustaba mucho, es más poliédrica, tiene muchas facetas, saben ver un poquito más todo el conjunto, cosa que a lo mejor la persona buena o la persona más aplicada a la ciencia no sabe. Y entonces se tiene un poco más de cuidado al decir las cosas. Dicen que los superiores ya reúnen las tres cualidades: ciencia, sabiduría y bondad. El lenguaje, que solo benevolencia refleja, es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Su superioridad, o sea, ya hablamos que los mensajes, lo que sale de su corazón, sale de su boca, es maravilloso. Y ahí pues podemos ver que su superioridad los hace más aptos que los otros para darnos nociones más exactas acerca de las cosas del mundo incorporal, dentro de los límites de aquello que es lícito saber al hombre. Y ahí podríamos meternos en toda la literatura espírita que vamos a encontrar pues a autores eso como Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, y podríamos seguir, ¿no? Con tantos otros, Neyo Lucio, etc. Y vamos a ver que cuando hablan es que realmente nos tocan y vemos que en una frase sacamos tanto y la forma en la que lo expresan es que no hay error, no hay altercados, o no hacen injurias, ¿no? A los demás, no atacan a ningún colectivo, siempre va a ser con un respeto, con una integridad maravillosa, sobre todo con mucha bondad. Y ahí pues eso, reúnen esas cualidades, toda su forma de hablar. Dice, y eso, y que además son ellos los que nos pueden hablar de ese mundo incorporal, porque es que tienen conocimiento, un conocimiento, es que son seres que han estudiado, tanto aquí como allí, en el otro plano. Entonces saben. Y bueno, también sabemos, antes de irnos, que estos espíritus superiores, como está escrito en el Evangelio, según el Espiritismo, todos tenemos un espíritu superior, que es nuestro espíritu, nuestro ángel de la guarda. O sea, que este siempre está disponible para nosotros. Porque veremos que los espíritus puros, vamos a ver, ellos se comunican a su voluntad, pero en el cambio de los superiores, nosotros hay un poquito más de cercanía. Tenemos un enlace, sobre todo con ese ángel guardián que se nos ha dado para poder comunicarnos con ellos. Dicen que se comunican voluntariamente con los que de buena fe buscan la verdad y cuya alma está bastante emancipada de los lazos terrestres para comprenderla. O sea, sí pueden elegir con quién se comunican y cuándo se comunican, pero sí que es cuando la gente de buena fe busca la verdad. Y se separan, fijaros, o sea, no están obligados a estar, porque se separan de los que solo obran por curiosidad.
o a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien. Y es que si empezamos a buscar el fenómeno, venga, sí, yo quiero hablar con un espíritu superior porque quiero hablar con un espíritu superior, el espíritu superior va a decir, mira, te voy a dejar con los burlones y ya te apañas un rato, pero no, yo no me voy a inmiscuir en este tipo de cosas a no ser que sea necesario. Cuando, por excepción, se encarnan en la Tierra es para realizar una misión de progreso. Una misión que no está exenta de pruebas. Y nos ofrecen el tipo de perfección al que puede aspirar la humanidad en este mundo. Bueno, y acabaríamos con los espíritus puros. Estos espíritus ya realmente aquí podríamos salir, ya están fuera de la parte material. Entonces, la influencia de la materia es nula, cero. La superioridad intelectual y moral es absoluta con respecto a los espíritus de los otros órdenes. No podemos siquiera, yo creo, entender qué es un espíritu puro. Porque nosotros quizá tenemos a lo mejor la idea preconcebida de los espíritus superiores, ¿no? Y desde nuestra inferioridad miramos hacia arriba y decimos, pues más o menos serán parecidos. Yo creo que ahí deberíamos ser un poco prudentes y decir, bueno, estos espíritus están un poquito aún más por encima, bastante más por encima, mejor dicho. Y dice que es la primera y única clase. Han recorrido todos los guiados de la escala y se han despojado, porque sabemos que nacemos como espíritus simples e ignorantes y pasamos por todos estos estados, porque hemos dicho al principio que los espíritus imperfectos son ignorantes, entre otras cualidades, que se han despojado de todas las impurezas de la materia, habiendo alcanzado la suma de la perfección que les es susceptible la criatura. No han de sufrir pruebas ni expiaciones, a lo que sí que veíamos que el resto de espíritus sí, y no estando obligados a la reencarnación en cuerpos perecederos, viven la vida eterna en el seno de Dios. Pero no están obligados, ¿pueden? Sí. Dicen que gozan de una dicha inalterable porque no sienten la necesidad ni están expuestos a las vicisitudes de la vida material. Pero aquella dicha no consiste en la ociosidad monótona de una contemplación perpetua. Son mensajeros y ministros de Dios cuyas órdenes acerca de la conservación de la armonía universal ejecutan. Mandan a todos los espíritus que les son inferiores. O sea, ¿habrá entre los espíritus puros categorías, subcategorías o entre ellos ciertas diferencias? Pues seguramente hayan, pero porque sabemos que hay un infinito por delante que nosotros ni comprendemos ahora. Por eso entonces vamos al menos a entender que sí, que ellos son puros y por debajo todos los que les son inferiores, pues sí, les ayudan a perfeccionarse y señalan su misión. Para ellos es ocupación agradable la de asistir a los hombres en sus apuros y excitarlos al bien o a la expiación de las faltas que les alejan de la felicidad suprema. Se les designa a veces con nombres de ángeles, arcángeles o serafines. Los hombres pueden comunicarse con ellos, pero sería muy presuntuoso el que pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes. Entonces, sí hay una comunicabilidad, pero esa comunicabilidad va a depender más de ellos que de nosotros, que reúnen toda esa pureza. Y bueno, vamos a ver sobre todo que van a ser nuestros guías. Y entonces, para cerrar ya el estudio de hoy y abrir debate, aunque hemos terminado un poquito más tarde, pero bueno, ya hoy siendo último día nos permitimos pasarnos un poquito de la hora. ¿Y nosotros qué pensamos? ¿Dónde estamos aquí en este planeta? ¿Qué podríamos decir que somos? Bueno, pues cierro aquí la grabación y os dejo que nos pongamos a ver para que me vaya el rato, que nos pongamos a debatir un poquito, ¿vale?